Entonces, vamos a ver entonces trauma torácico. Deben recordar que tenemos lo que viene a ser la revisión primaria, que es las patologías que ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? Entonces, el trauma torácico, recuerden que la causa más frecuente es por accidentes de tránsito, ¿no? Sobre todo en población joven, ¿no? Es la causa más frecuente, accidentes de tránsito. Y como les comentaba, la revisión primaria tiene por objetivo diagnosticar rápidamente y dar un tratamiento oportuno a estas lesiones que amenazan la vida del paciente. Como la obstrucción de la vía aérea, recuérdense, ¿no? Pero ahí no hay mayor cosa que comentar, pero luego tenemos estos. El hemotórax masivo, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto también, el taponamiento cardíaco y la lesión traqueobronquial. Están dentro de la revisión primaria. Entonces vamos a ver estos diagnósticos. En el caso del hemotórax, recuerden que se define, ¿no?, cuando el hematocrito a nivel de la pleura es más del 50% del hematocrito a nivel sérico. Ahí decimos que es un hemotórax, ¿no?, para diferenciarlo de un derrame cero sanguinolento. Recordemos que en la clínica el paciente pues va a venir con disnea, ¿no?, va a venir con taquicardia, con taquipnea, pero el dato característico, ¿no?, porque también viene con abolición del murmullo vesical, ¿no?, en la ocultación, es que el paciente tiene matidez a la percusión. Cuando te digan ese dato, paciente con disnea, etcétera, y matidez en una posterior trauma torácico, tú debes sospechar de un hemotórax, ¿ya? De un hemotórax. Entonces, acá rápidamente debemos recordar que los estudios en un paciente inestable, el que tiene mayor sensibilidad es el ECOFAS, porque te puede determinar rápidamente, ¿no?, a partir de los 20 mililitros en manos experimentadas, la detección de sangre. O la prueba específica, que es la radiografía de tórax, que ahí lo están viendo, ¿no?, que les van a describir como una imagen radiopaca, ¿no? Ahí está, imagen radiopaca que se ve en un hemitórax, ¿ya? Eso en un paciente inestable, porque el gol estándar, recuerden, es la tomografía, ¿ya? Ese es el gol estándar, la tomografía. En trauma torácico es la prueba de elección, pero obviamente se hace en pacientes pues estables, ¿no? También estable, ECOFAS, radiografía de tórax. Muy bien, y acá el tratamiento en un hemotórax es básicamente colocarle rápidamente un tubo de drenaje torácico. Entonces ese tubo de drenaje torácico, ¿no?, la técnica o el procedimiento se conoce con el nombre de toracostomía, ¿ya? Acá olvídate de la toracocentesis, ¿ah? Acá no, eso es en neumología, para diferenciar exudado, trasudado, tus criterios de Leib. No, acá es toracostomía, que es el drenaje torácico, es la colocación, en este caso, de un tubo de drenaje torácico, ¿ya? Tubo de drenaje. Esa es la toracostomía, ¿no?, para justamente drenar esa sangre que está acumulada. Ahora, cuando al colocar este drenaje, te dicen, ¿no es cierto?, te dicen que se ha extraído más de 1500 mililitros de sangre o más de 20 mililitros por kilo de peso, ¿no es cierto? Ahí le vas a poner un nombre, ¿correcto? Se va a llamar hemotórax masivo. Eso es muy importante que recuerdes. Cuando se coloque el tubo de drenaje y drena más de 1500 mililitros o más de 20 mililitros por kilo de peso, se va a llamar hemotórax masivo. ¿Estamos? ¿Ya? Y en estos casos, ¿ya?, o también hay una variante que es cuando drena más de 200 mililitros por hora en las últimas 2 a 4 horas. Ahí se le va a llamar hemotórax continuo. Hemotórax continuo, cuando drena más de 200 mililitros por hora en las últimas 2 o 4 horas. Entonces, cuando al colocarle el tubo de drenaje nos dicen que es un hemotórax masivo o continuo, ¿cuál es la conducta terapéutica que sigue? Es la cirugía. Y eso se llama toracotomía abierta. Toracotomía abierta. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿qué es lo primero que se hace en un hemotórax? Es drenaje, colocación de tubo, toracostomía, ¿ya? Recuerden que ese tubo de drenaje se coloca en el quinto espacio intercostal, ¿correcto? Quinto espacio intercostal en intersección con la línea axilar anterior o línea axilar media, ¿ya? Ahí se coloca el tubo de drenaje. Y al colocar el tubo nos sale criterios para definir un hemotórax masivo continuo, entonces ahí ya la conducta es la cirugía. ¿Y cómo se llama la cirugía? Toracotomía abierta. Entonces no te confundas, son cosas diferentes, ¿no? Ya está. Entonces, luego tenemos el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión se caracteriza porque el paciente va a venir con una disnea característicamente súbita, intensa, ¿no? Por eso su diagnóstico diferencial es tromboembolismo pulmonar. Pero obviamente, ¿no?, si viene con factores de riesgo de trombosis, pensar en TEP. Pero si es un trauma torácico y tiene disnea súbita, taquicardia, taquipnea, ves que hay ingurgitación yugular, ves que la tráquea está desviada, entonces ahí hay que pensar de la línea media en un neumotórax. Atención cuando tiene estos datos, disnea súbita, ingurgitación yugular y sobre todo estos dos. Estos dos te deben hacer sospechar en un neumotórax a tensión. Sobre todo la tráquea desviada de la línea media. Ahora, para diferenciarlo del hemotórax, en la percusión, un neumotórax que tiene hipersonoridad o timpanismo. Entonces, mucho cuidado también ahí, ¿no? Te dicen paciente con disnea y matidez, hemotórax. Paciente con disnea, hipersonoridad, timpanismo, neumotórax. Y si te dicen que además tiene ingurgitación yugular, tráquea desviada, neumotórax a tensión, ¿no es cierto? Ya está. Lo demás es similar. La prueba sensible en pacientes inestables, ECOFAS, ¿ya?
La prueba específica, radiografía de tórax, que ahí ves la imagen, miren, acá te la van a describir como aumento de la radiotransparencia. Aumento de la radiotransparencia, ¿no? Y en el caso de neumotórax, atención, miren cómo está desviado las estructuras hacia el lado contralateral, ¿no? Obviamente en trauma torácico el gol estándar es tomografía, ¿ya? Es el gol estándar, que incluso ve neumotórax ocultos, ¿no? Muy bien, pero si está inestable, ecofaz, radiografía. Acá también el tratamiento inmediato es drenaje inmediato de este neumotórax, atención, drenaje inmediato. Entonces, ¿cómo se llama el drenaje inmediato? Toracostomía, toracostomía. O, en este caso, que lo puedes hacer de forma inmediata con una aguja, angiocatéter, una aguja larga y gruesa, o puede ser también con un tubo de drenaje si ya estás en el hospital y tienes las condiciones. Entonces miren acá la diferencia. Puedes utilizar una aguja, un angiocatéter, largo, grueso, para drenar un neumotórax, atención, porque hay que hacerlo de forma inmediata, si no el paciente se muere, ¿no? O ya cuando tengas las condiciones, un tubo de drenaje torácico, ¿no? La aguja se coloca en el segundo espacio intercostal con la línea media clavicular. En cambio el tubo se coloca en el quinto espacio con la línea axilar anterior o media, acuérdate, pero nunca en la línea axilar posterior, ahí no, axilar anterior o media, con el quinto espacio, ahí se coloca el tubo. O si es el angiocatéter para drenar un neumotórax, atención, segundo espacio, línea media clavicular, ¿no? Entonces esa es la toracostomía, también llamado drenaje pleural, y a veces se confunden acá, porque también se conoce con el nombre, como va con sello de agua, también le llaman así, toracotomía mínima cerrada. Doctor, pero usted me había dicho que toracotomía era la cirugía. Sí, toracotomía solo o toracotomía abierta es la cirugía. Pero cuando te dicen toracotomía mínima cerrada, escucha el nombre y el apellido, mínima cerrada, es igual que toracostomía, o sea que el drenaje. Entonces mucho cuidado ahí, por eso se confunde. Toracostomía, colocación de tubo de drenaje, toracotomía mínima cerrada, son lo mismo, son lo mismo. Es siempre la primera opción para drenar un hemotórax, un neumotórax. Pero cuando ya no hay respuesta, ¿no es cierto? Entonces lo siguiente es la cirugía. O cuando estamos en un hemotórax masivo, continuo, ¿no? O no hay respuesta al drenaje del neumotórax, entonces ya viene la cirugía. Y la cirugía se llama toracotomía abierta. Entonces diferencien esos conceptos, por favor. No quiero que se equivoquen o se confundan. Muy bien. Taponamiento cardíaco. Recuerden que acá tenemos clásicamente en un cuadro agudo, recordar que se tapona con más de 250 mililitros de sangre, o en un crónico con más de 2 litros, ¿no? Más de 2000 mililitros. Acá en la clínica, el dato característico del taponamiento que siempre te debes acordar y que siempre te preguntan es la famosa triada de Beck. Ese paciente que tiene ingurgitación yugular, hipotensión arterial, ¿no es cierto? Y ruidos cardíacos apagados. Tu famosa triada de Beck. También te pueden decir el pulso que salva la vida, paradojal. Ese pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio en inspiración, más de 10, en inspiración. Pulso paradojal, ¿ya? Se presenta en taponamiento cardíaco, pero también en otras patologías, recuérdate. Tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva, crisis asmática severa. Pero también es típico de taponamiento cardíaco, ¿no? Muy bien. Nuevamente, el paciente inestable, ecofaz, ¿no? Vemos rápidamente el hemopericardio, o una radiografía, ¿no es cierto? Donde vamos a ver este signo, el signo de la botella de agua, ¿no? Por un ensanchamiento de la silueta cardíaca, por el hemopericardio. Pero el gol estándar, la prueba acá que confirma ya es el ecocardiograma, ¿no? Ecocardiograma, ¿ya? Que nos da el signo específico, que es el colapso de cavidades derechas. La aurícula, el ventrículo derecho están colapsados. Y ese es el signo específico en el ecocardiograma. Y básicamente acá, recuerden que el procedimiento de elección para tratar el taponamiento es la pericardiocentesis. Pericardiocentesis, ¿ya? Ese es el procedimiento de elección. Si el paciente está inestable, si el paciente, o no tenemos guía ecográfica, recuerden que en este caso el abordaje se llama subcostal, o subsifoidea también le llaman. En cambio, si está estable, si hay guía ecográfica, se utiliza la vía o el abordaje paraesternal izquierdo. ¿Ya? Recuerden ese dato. Muy bien, entonces tenemos el abordaje subcostal y el paraesternal izquierdo. El paraesternal izquierdo, recuerden que se efectúa la pericardiocentesis entre el quinto y sexto arco costal. Entre el quinto y sexto, por el borde cefálico de la costilla, siempre recuerden, porque por la parte inferior está pasando el van intercostal, ¿no? Muy bien. Luego tenemos acá la lesión traqueobronquial. En el caso de la lesión traqueobronquial, hay que recordar que se presenta por un trauma, ¿ya? Por un trauma cerrado y también por un trauma abierto, ¿ya? Por un trauma abierto. Y en este caso, en trauma cerrado, la lesión o la zona que más frecuentemente se lesiona es esta zona, la lesión del bronquio, ¿no? El bronquio derecho, 1 a 2 centímetros de la carina. Esa es la zona de mayor frecuencia de lesión, ¿ya? Y en trauma abierto, la zona cervical, ¿no? La zona cervical, que es la que está más expuesta, la zona cervical. Ya está. Pero lo más típico es un trauma cerrado de alta energía, ¿no? Para que hay lesión traqueobronquial es de alta energía, de la zona que más se lesiona bronquio derecho. ¿Ya? ¿Cómo sospechar una lesión traqueobronquial? Bueno, el paciente viene con disnea, el paciente puede tener enfisema subcutáneo a nivel cervical, ¿ya? O típicamente, cuando el paciente, ¿no? En este caso, no responde al drenaje de un neumotórax. O sea, tenemos un neumotórax, le hemos colocado su tubo de drenaje y no hay respuesta. Entonces, cuando no hay respuesta al drenaje en un neumotórax, descartar fuga por una lesión traqueobronquial. Ese es el dato que deben recordar. Y característicamente, para diagnosticar una lesión traqueobronquial, el estudio característico es la broncoscopía. La broncoscopía. Ya con eso confirmamos el diagnóstico. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Cirugía inmediata, porque la tasa de mortalidad es alta, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos acá el neumotórax simple, ¿no? Un neumotórax simple que puede ser espontáneo, ¿correcto? O puede ser traumático, ¿no? Traumático, ¿ya? Pero en el espontáneo quiero hacerles recordar el espontáneo primario, que es idiopático, ¿ya? Idiopático. Y el secundario que se debe a patologías, ¿ya? Entonces el primario es idiopático, el secundario se debe a patologías como paciente con EPOC, paciente con tuberculosis, hacen neumotórax de forma secundaria. O bueno, el traumático, ¿no? Que hace un neumotórax simple. En este caso va a haber acúmulo de aire en el espacio intrapleural y eso obviamente va a generar pues disnea, ¿no? Va a generar disnea, va a generar taquipnia, disminución del murmullo vesicular, pero el dato característico, recuerden, de un neumotórax es a la percusión, porque te dicen hipersonoridad, timpanismo, hipersonoridad, timpanismo, etc. Ese es el dato. Ahora, en el caso de la evaluación es la misma, como hemos visto en un neumotórax, ¿no? La radiografía, el ecofaz y la tomografía, que es el gol estándar, ¿no? Ya está. Pero acá el dato que debemos recordar es en el tratamiento. Los neumotórax simples, en pacientes estables menores del 20%, la conducta es observación.
neumotórax pequeños, menos del 20%, se observa. Ahora, si el paciente ya hace muchos síntomas, está inestable y es más del 20%, ahí sí hay que drenar, ¿no? Hay que hacer una toracostomía, o sea, drenaje, ¿no? Drenaje. Muy bien. Cuando se combinan también, ¿no? Un hemotórax con neumotórax, puede pasar. Un hemoneumotórax, también el tratamiento es drenaje, toracostomía. El tórax inestable se caracteriza porque hay fracturas costales, ¿no? Fracturas costales múltiples en dos puntos diferentes. Entonces, generalmente se fracturan 3 o más costillas en 2 puntos diferentes. Entonces dejan una zona flotante, ¿no? Por eso se llama tórax inestable, flotante o bolet costal. ¿Y esto qué va a generar en el paciente? Va a generar disnea, dificultad para respirar, dolor al respirar por las fracturas, ¿no? Y la famosa movimiento respiratorio, respiración paradójica, paradójica. Esa respiración paradójica se produce por el músculo serrato anterior, en la cual el paciente inspira y el tórax se deprime. Expira y el tórax aumenta. Es decir, lo contrario, ¿no? A lo que pasa normalmente. Cuando uno inspira, el tórax aumenta de volumen, pero acá es al revés. Por eso llamamos respiración paradójica. Eso es producida por el músculo serrato anterior, ¿ya? Y la complicación típica del tórax inestable, que se asocia en el 80%, es la llamada contusión pulmonar, ¿no? Que genera una insuficiencia respiratoria severa, ¿ya? Porque es básicamente una hemorragia alveolar. Entonces, es muy importante en el manejo del tórax inestable una buena analgesia local, restricción de líquidos, porque eso puede acelerar o empeorar la contusión pulmonar, ¿ya? Y manejar la insuficiencia respiratoria, ya que si se presenta la contusión pulmonar generando cianosis, generando inestabilidad hemodinámica, generando pues una insuficiencia respiratoria severa, entonces ahí al paciente hay que proporcionarle ventilación, ¿no? Ventilación asistida, es decir, hay que intubarlo, cuando la insuficiencia respiratoria es severa. La ruptura de la aorta, recuerden, lesión de grandes vasos, la zona más afectada es el llamado istmo de la aorta, que sale o se localiza distal a la salida de la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Entonces, esa zona del istmo aórtico, distal a la salida de la arteria subclavia izquierda, es la zona que más frecuentemente se afecta en lesión de grandes vasos, ¿no? Generalmente son reacciones de desaceleración las que producen esta ruptura de la aorta, ¿no? Acá no hay un dato característico. Acá el paciente puede estar asintomático o la muerte es inmediata, ¿no? Entonces acá la clínica es totalmente inespecífica, ¿no? El paciente puede estar con dolor, puede estar con disnea y muere súbitamente, ¿no? Por una lesión de grandes vasos. O a veces es un hallazgo a los estudios de imagen, ¿ya? Es por eso que acá lo que te suelen preguntar es a la radiografía, ¿no? ¿Cuáles son los datos de lesión de grandes vasos? Que lo puedes detectar. Entonces a la radiografía definitivamente vamos a ver, ¿no? El ensanchamiento del mediastino. Un mediastino ensanchado que mide más de 8 centímetros en decúbito supino, más de 8 centímetros. Otra lesión también que nos hace sospechar es la obliteración del botón aórtico, fractura de las primeras costillas o fractura de escápula o que se presente un hemotórax masivo, ¿no? Cuando hay hemotórax masivo también debemos descartar lesión de grandes vasos, ¿ya? Lesión de grandes vasos. Entonces eso nos confirma. Ahora la tomografía ya en pacientes estables nos puede, ¿no? Diagnosticar también y clasificar los datos, en este caso, de una ruptura de aorta, ¿no? La tomografía en caso de pacientes estables o el ecocardiograma transesofágico en pacientes inestables, ¿ya? Ya nos da mayores datos, ¿no? En el diagnóstico. Sin embargo, acá debemos recordar que el tratamiento básicamente es la cirugía, ¿ya? La cirugía es el tratamiento de elección, sobre todo pues el paciente esté inestable, ¿no? Si está inestable. Para el control de la presión arterial recuerden siempre los beta-bloqueadores en emergencias, ¿no? Vasculares, los beta-bloc, la betalol, esmolol endovenoso, así como se emplea también en disección de aorta, también acá en ruptura de aorta para el control de la presión arterial. Lesión diafragmática. Esto generalmente se produce por traumas penetrantes, o sea, traumas abiertos, por arma de fuego, por arma de blanca, esa es la causa más frecuente de lesión diafragmática. La zona que más se afecta es la del lado izquierdo, porque el lado derecho está protegido por el hígado. Y acá el paciente tiene disnea, ¿no es cierto? Y el dato característico es que tiene ruidos hidroaéreos en el hemitórax. Ruidos hidroaéreos en el hemitórax, ¿no? Muy bien. Acá a veces la radiografía no nos da muchos datos, por eso la que nos ayuda es la tomografía, ¿ya? Y en casos de que los estudios de imagen no nos dan o no son concluyentes, utilizamos pues la toracoscopía, ¿no? La toracoscopía, cuando los datos de imagen no son concluyentes. Y básicamente acá el tratamiento es quirúrgico, la cirugía cuando hay lesión diafragmática. Muy bien. Vamos a valvulopatías. En el caso de valvulopatías, recordar las del lado izquierdo, ¿no? Estenosis e insuficiencia. A ver, vamos a ver. Entonces, en estenosis mitral debemos recordar que este es más frecuentemente en mujeres, ¿ya? Cuya causa más frecuente, recuerden, es la fiebre reumática. Esa es la causa más frecuente, fiebre reumática, ¿no? También hay otras causas como los mixomas, que son tumores primarios, generalmente que se ubican en la aurícula izquierda y generan también estenosis mitral, pero la causa más frecuente es fiebre reumática, ¿ya? Muy bien, eso en cuanto a la etiología. En cuanto a la clínica, debemos recordar que el estenosis mitral nos da una triada. ¿Cuál es su síntoma más precoz? Disnea. Luego viene hemoptisis, porque se rompen las venas bronquiales debido a la hipertensión pulmonar que se establece, y embolismo, porque esta es la valvulopatía que se asocia a fibrilación auricular, y por eso puede dar embolismo. Entonces, disnea, hemoptisis, embolismo,